La semana pasada estuvimos hablando acerca de cuidar lo más valioso que hay en ti. Cuidar lo más valioso que hay en ti. ¿Y qué era lo más valioso? Nuestro corazón. Así como los médicos nos recomiendan cuidar que no comamos determinados alimentos para no arruinar nuestro corazón. Así Dios nos da advertencias, cuidados, instrucciones para cuidar nuestro corazón. Y el cuidado del corazón, espiritualmente hablando, tiene la intención mayormente y supremamente de evitar el pecado. Evitar que el pecado contamine nuestro corazón. Que el pecado desvíe nuestra vida de los propósitos de Dios. Que el pecado traiga dolor, destrucción a nuestra vida. Evitar que el pecado definitivamente nos saque de la batalla, seamos soldados heridos y perdamos el privilegio de estar viendo victorias en nuestro caminar. Y el pecado muchas veces provoca, como lo dijo alguien, que Dios nos tome y nos ponga en el estante, porque llegamos a no ser más útiles en las manos del Señor, al menos por un buen periodo de tiempo. Les voy a dar ahorita 3 razones por qué es importante cuidar nuestro corazón. Y luego la segunda parte es una área supremamente importante en la que debemos de cuidar nuestro corazón. Primero, 3 razones por la cual debemos de cuidar nuestro corazón. Nuestro corazón es el centro de control, ¿de acuerdo? Quien tome el control de nuestro corazón va a dirigir nuestra vida. Nuestro corazón es donde se ganan las batallas o se pierden las batallas de la vida. Nuestro corazón es el lugar en donde decides si Jesucristo es digno de una vida santa o no. En el corazón decidimos si Jesucristo, el que dio la vida por ti y por mí, merece que nosotros vivamos una vida de santidad. Por eso es importante comprender el misterio del corazón y por qué deberíamos ser cuidadosos con ese órgano espiritual tan importante y vital. Veamos por qué es urgente entender que debemos de cuidar el corazón. Pero las 3 razones, la primera es porque Dios es ofendido y provocado ante la maldad del corazón de los seres humanos. Veamos que desde el principio, cuando Dios creó al hombre y los seres humanos le dieron la espalda a Dios, siendo Él tan bueno, dice en Génesis 6:5, y vio, se refiere a Dios, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente, solamente de mal. ¿Y qué hizo Dios en esa etapa? Cuando los seres humanos que existían en ese entonces, dice que la tierra estaba llena de violencia, estaba llena de injusticia, de inmoralidad. Entonces Dios decidió acabar con toda esa gente enviando un diluvio. Porque los pensamientos del corazón de los seres humanos en aquel entonces eran de continuo mal. Solamente estaban pensando, determinando hacer la maldad del uno al otro. Así que ahí en el corazón es donde comienza la determinación de obedecer a Dios o no. Y Dios es provocado y es ofendido con los designios
con la inclinación, con las decisiones, con la determinación del corazón, porque pecamos en el corazón antes que ejecutar las obras. Lo que hacemos en lo exterior es solamente porque ya fue maquinado en el corazón. Ahora dices, esto es del Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y cuando vemos esta historia en el libro de Hechos de los Apóstoles, que un hombre como que apenas empezaba a caminar en las cosas del Señor, ve que los apóstoles están imponiendo manos sobre la gente y esta persona recibe del Espíritu Santo y les ofrece dinero para que él también tenga ese poder para imponer las manos sobre otros. Y se oye bien, ¿verdad? Oh, yo también quiero de eso. Y piensa que puede comprar ese poder con dinero. Y lo que le responde el apóstol por el Espíritu Santo es esto: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás, diga si quizás, no se equivocó Pablo, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es extraño que el apóstol diga si quizás te sea perdonado. Lo voy a decir rápido. ¿Por qué dice si quizás? Porque todos llegamos a tener la certeza de que Dios siempre va a perdonar todo. Pero Pablo, o el apóstol que le está diciendo es Pedro, si no me equivoco, le dice si quizás, ruega por si quizás te sea perdonado. Él no se da cuenta de la gravedad de lo que hay en su corazón. Y corremos mucho peligro cuando no dimensionamos el pecado y cuando minimizamos algo malvado que estamos pensando en el corazón, porque si no lo dimensionamos, nunca vamos a reconocer que está mal y nunca vamos a pedir perdón por algo que está en nuestro corazón. Porque el arrepentimiento, bíblicamente hablando, es un don que Dios nos concede. Si no nos concede el arrepentimiento, no podemos reconocer que algo está mal y vamos a proceder con la maldad de nuestro corazón. Por eso el apóstol le dice, arrepiéntete de esta tu maldad. Es como buscar el arrepentimiento, a ver si Dios te concede el perdón de esa maldad de tu corazón. La importancia de cuidar el corazón es que lo genuino de nuestra fe, de nuestra expresión de fe, depende de ese cuidado que tengamos del corazón. En Segunda de Reyes 10:31 dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor, Dios de Israel. ¿Quién fue Jehú? Es un personaje tan importante. Algunos de ustedes recuerdan que fue el instrumento en las manos del Señor para acabar con esa bruja Jezabel. ¿Recuerdan? Fue algo que era urgente corregir en el pueblo de Israel y fue un hombre al que Dios recompensó por haber hecho ese trabajo de limpiar a Israel de toda la idolatría, de toda la perversidad que Jezabel y todos sus sacerdotes y todo su séquito estaban provocando, arrastrando el corazón de los judíos a la idolatría. Hizo este trabajo fenomenal, pero no se cuidó de andar en la ley del Señor de todo su corazón. Es decir, que muchas de las obras que hacemos para el Señor las hacemos solamente de forma externa. Las hacemos como un sentido del deber, debo de hacer esto, pero en el corazón no está el anhelo de agradar al Señor. Y Dios no se agradó de Jehú porque no anduvo de todo su corazón en la ley del Señor. Mucha gente hoy en día así está. Dicen que aman al Señor y de hecho lo podemos decir de todo, con todo mi corazón.
Pero cuando miras su vida, están caminando en desobediencia, clara y descaradamente. Gente en las iglesias hace eso, en otras aquí no. Y caminan desagradando al Señor, creyendo que porque hacen algunas cosas bien, están aprobados por el Señor. La fe no comienza afuera, comienza dentro, porque si crees en tu corazón, dice que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Una fe que gobierna el corazón es una fe genuina, no una fe externa solamente. No una fe que se ocupa de lo aparente, de lo que la demás gente ve, sino una fe que se ocupa de lo que Dios ve en el corazón de la persona. Otra razón por la cual debemos de cuidar nuestro corazón es que lo que sale de nuestra boca depende del cuidado del corazón. Y esto es importante. Los justos, los que han sido justificados y caminan en la justicia del Señor, en la rectitud del Señor, dice que la boca de ellos hablan sabiduría. Lo contrario a sabiduría no es ignorancia, es necedad. Y su lengua habla justicia, habla lo que es recto. Una persona salva, una persona nacida de nuevo, una persona que se ha rendido a Jesús, de su boca sale sabiduría y de su boca sale lo que es recto, lo que es justo, lo que conviene, lo que es conforme al corazón, al carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque la ley de su Dios está en su corazón. ¿Y por qué es importante esto con el cuidado del corazón? Porque lo que sale de nuestra boca dirige nuestra vida, porque está en el corazón. Santiago dice que las palabras, la lengua, el habla, está conectado al corazón y es como un timón de un barco. Está chiquito pero dirige una grande nave. Y Jesús dijo, por tus palabras serás justificado o condenado. Así que estas tres razones son supremamente importantes. Ahora, vayamos al punto de cómo el cuidado del corazón tiene que ver con el protegernos de no pecar, para no contaminarnos, para no generar dolor ni a Dios, ni a los demás, ni a nuestra vida, ni para traer destrucción a nosotros. Entonces, debiéramos de entender que antes del pecado, antes de cometer el pecado, está la tentación. Entonces, la tentación siempre va a estar aquí, la tentación de pecar, y es la tentación de pecar al menos en dos formas. Bueno, voy a decir otras, en tres. Pecar o ser tentados en no hacer lo que Dios nos llama a hacer, que es el pecado de omisión, o el hacer lo que Dios nos dice que no hagamos. Y lo tercero es hacerlo, ser tentados a hacerlo como queremos y cuando queremos. No cuando Dios dice ni como Él dice. Así que la tentación tiene más o menos ese blanco: incitarte a que hagas lo que no debes de hacer, incitarte para que no hagas lo que sí deberías de hacer, que Dios manda que hagas, e incitarte para que lo hagas a tu manera o fuera de tiempo. Así que es importante entender, cuidar nuestro corazón para evitar caer en el juego del diablo, que es el tentador. El diablo es conocido como el tentador. Mateo 4:3 dice, cuando Jesús entró al desierto para ser tentado, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que tenemos que tener claro que uno de los factores importantes en la tentación es Satanás, es el diablo. Es la influencia demoníaca.
Ellos, los demonios y el diablo tienen la culpa de que pequemos. Así que no justificamos nuestro pecado culpando al diablo, pero es un factor importante. En Primera de Tesalonicenses dice, por lo cual también yo, dice el apóstol Pablo, no pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ve esto. Pablo y los demás discípulos habían trabajado en esta iglesia arduamente y él temía por ciertas razones que su trabajo se echara a perder porque ellos no estuvieron alerta y el tentador los hubiera tentado a apartarse de la fe. Así que hay mucho en juego cuando cedemos a la tentación de pecar. Hay muchas cosas en juego. Y la tentación puede ser de dos maneras. Una tentación puede ser por engaño, y ahorita vamos a ver, y otra por deseo, por la concupiscencia, por los deseos que están corrompidos. Ahora aquí ojo, porque es muy importante. Un hijo de Dios tiene dos naturalezas. Antes de haber sido convertido tenía una sola naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Pecábamos por deporte, por gusto, por placer, por conveniencia y no nos importaba. Pero nacimos de nuevo y ahora anhelamos hacer lo que a Dios agrada. Luchamos a hacer lo correcto, estamos enfocados en corregir nuestras vidas, pero está esa naturaleza todavía ahí presente. Están esos deseos carnales. El diablo nunca apunta hacia nuestra naturaleza nueva porque sabe que los hijos de Dios no pueden pecar, porque la simiente de Dios está en ellos. Pero está la naturaleza pecaminosa y es ahí donde los cristianos solemos fallar. Nos olvidamos que estas dos naturalezas están ahí y el diablo siempre va a apuntar a nuestra vida pasada, a apelar a nuestros deseos de la vida pasada para hacernos tropezar. Ahora, irremediablemente esas dos naturalezas están ahí juntos. El espíritu y la carne están combatiendo dentro de nosotros para que no hagamos lo que nosotros queramos. Leí una historia interesante. Un hombre era cristiano, le metió una golpiza a un vecino porque ofendió a su esposa. Y fue llevado ante las autoridades. Y está el juez y le pregunta, a ver señor, ¿puede explicar qué fue lo que ocurrió? Y le dice, mire señor juez, yo soy cristiano. Muy bien, se nota. Y le dice, lo que sucede es que los cristianos tenemos dos naturalezas. Una es la de los hijos nacidos de nuevo y otra es la naturaleza pasada. Lo que yo hice fue con la naturaleza pecaminosa, por tanto soy inocente. Dice el juez, genial. ¿Qué le parece si metemos a la cárcel a la naturaleza pecaminosa? Y metieron a la cárcel a la naturaleza pecaminosa, pero estaban los dos juntos, no lo puede separar. Así que el diablo sabe que si te hace tropezar apelando a tus deseos de la vida pasada, toda tu vida va a ser afectada. ¿Están conmigo? Así que alerta, el diablo sabe a dónde tirar. Y si tú no entiendes que esa tentación está dirigida hacia tu vieja naturaleza, tú vas a creer que es todo tu ser el que anhela pecar. Y es la incitación, el engaño hacia tu naturaleza pecaminosa. Muy bien. Así que en el caso de Jesús, Jesús no fue tentado porque hubiera una concupiscencia en él, un deseo torcido, corrompido. Pecamos por engaño cuando tenemos una necesidad lícita y queremos suplir esa necesidad de manera ilícita. Jesús tenía hambre, era una necesidad lícita. No era un deseo pecaminoso y el diablo le incita porque él tiene hambre
Le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué no mandas a estas piedras que se hagan un pan? Entonces ya se calma tu necesidad. ¿Jesús podía hacerlo? ¿Jesús podía hacerlo? Claro que podía hacerlo. Pero él no estaba sujeto a los deseos naturales de su cuerpo, aunque no eran pecaminosos. Estaba sujeto al Padre para hacer la voluntad de él. Él podría no solamente convertir una piedra en pan, él podría hacer una hamburguesa ahí de sirloin o lo que sea, y disfrutar un manjar si lo hubiese querido. Pero dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando viene una necesidad natural y no pecaminosa, necesitamos decidir: ¿es el tiempo de suplirla? ¿Y es la manera de suplir esta necesidad? ¿Alguien está en problemas económicos y necesita cubrir una deuda? ¿O necesita comprar una medicina y no tiene trabajo? Tiene que cubrir esa necesidad. Entonces es tentado a asaltar una tienda, a robarle a alguien, a robarse la medicina. Y la gente ignorante dice: pobrecito, pues con razón, ¿verdad? Con razón no hizo eso, hasta yo lo hubiera hecho. Pero un hijo de Dios sabe que no va a suplir sus necesidades ilícitas de manera que deshonre el nombre del Señor Jesucristo. Un joven se siente tentado por las hormonas de su cuerpo a vivir como si estuviera casado con su novia. ¿Su necesidad es real? Definitivamente. Las hormonas son poderosas y el impulso sexual es el impulso más difícil de refrenar. Pero ¿tiene que suplir esa necesidad antes de estar casado? Definitivamente no. Hay una gracia que viene para que ese joven se detenga, pero sin la gracia de Dios no podrá sino ir detrás de ese deseo y después justificar y decir: es que no me pude aguantar. Y tiene razón, sin la gracia de Dios nadie puede aguantarse de pecar. Pero un hijo de Dios sabe que no está el cuerpo para obedecerlo, sino el cuerpo está para hacer la voluntad de Dios. Bien, cuando tenemos deseos, esa es la otra forma en que somos tentados. Cuando tenemos deseos o concupiscencias, deseos corrompidos, y el diablo nos pone cebos para atraernos a esa dirección y lograr que pequemos. Ponte a pensar, aquí hay una cápsula de sabiduría. Tú eres una persona que ama al Señor y deseas honrarle, deseas en verdad hacer lo que es agradable delante de Él siempre. No quieres estorbar a lo que Dios quiere hacer, no quieres tomar decisiones que después te traigan vergüenza, dolor, destrucción. Pero de pronto sientes un deseo perverso hacia algo, cualquier cosa, y sabes que ese deseo no está bien. ¿Desde dónde rayos está saliendo esto que deseo hacer? El diablo sabe en alguna manera que tú tienes una inclinación, hay una concupiscencia, y va a usar medios para atraerte, poniéndote un cebo, poniéndote un anzuelo con un, ¿cómo se le llama esto? Una carnada para atraerte. Pero tú debes de entender algo. No estás obligado a morder el anzuelo solo porque tienes ese deseo fuerte de hacer algo inapropiado. Tienes que darte cuenta que Dios está usando en alguna forma, está permitiendo que el diablo saque a luz ese deseo, esa concupiscencia que está ahí, para que tú puedas, de acuerdo a lo que dice la Escritura, descubrir y decir: oh, ya entendí. Tengo que resolver este deseo carnal y hacerlo morir por el Espíritu Santo. Gracias, diablo, por hacer esto, porque Dios usó para bien lo que tú quisiste usar para mal. Entonces te das una media vuelta, vas a los pies del Señor y el Espíritu Santo te va a fortalecer para decir no a ese deseo, para matarlo de hambre, y entonces viene la recompensa. Dale un aplauso al Señor.
Bien. Así que en Santiago 1, 14, 15, ese versículo muy conocido dice: nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. La tentación y la prueba son dos cosas diferentes, aunque a veces, como la raíz griega es exactamente la misma, a veces se puede confundir, pero es en el contexto. La prueba tiene una connotación positiva, pero la tentación tiene una connotación y una intención negativa. Dios no tienta a nadie, pero permite que alguien sea probado. Y ahorita vamos a entender un poco más la diferencia entre estas dos palabras. Pero dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia está atraído y seducido. La concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Es un cuadro bien horrible. Está esa concupiscencia, Dios usa eso para atraernos, y luego empezamos a ser seducidos. La seducción es lo que Dios hace, lo que Satanás hace en nuestra mente. Nos está mostrando todo lo, entre comillas, lo lindo que podría llegar a ser aquello que estamos acariciando la posibilidad de hacer. Estamos siendo seducidos y nos estamos embarazando de la posibilidad de pecar. Dice, y cuando has concebido, cuando te embarazaste de ese cuadro, de qué lindo sería llegar a hacer eso, qué padre sería llegar a hacer aquella otra cosa, te embarazas, entonces llega el punto en que das a luz ese pecado, y ese pecado trae muerte. Y esta muerte no es necesariamente muerte física. Hay muchas cosas que mueren cuando un hijo de Dios cede. Cuando se deja seducir, atrapar por el cebo que el diablo pone delante de ti. El diablo es partícipe, pero no es responsable. Tú eres responsable ante Dios de ceder o de reprimir esa inclinación y hacerla morir. En Timoteo 6, 9, para que veas cómo está esto de ser tentados por un deseo, una concupiscencia, porque los que quieren, diga los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. La palabra lazo quiere decir trampa. Caen en tentación y lazo, una trampa. En muchas codicias necias y dañinas, los que quieren enriquecerse. Caen en tentación y en una trampa, muerden el anzuelo, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, hablando del pecado de la avaricia, o ser tentados por querer enriquecerse. Dice, el cual codiciando algunos, qué bueno que dice algunos y no muchos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Te das cuenta que hay un deseo corrupto de enriquecerse? Y van siendo atraídos y caen en una trampa. El diablo les pone la posibilidad de enriquecerse de tal manera que se hunden en codicias necias y son arruinados porque se apartan de la fe. Ese es un ejemplo de ser tentado por alguna concupiscencia que está ahí, que no ha sido resuelta. Eso es la responsabilidad nuestra, hacer morir esos deseos carnales. Voy a ir un poco más rápido. Unas formas en las que el tentador nos influencia para que nos sintamos inclinados a pecar. Recuerda que el diablo no es el culpable de nuestros pecados. El diablo solamente juega un papel perverso y torcido de incitarnos para que tomemos una decisión que va a deshonrar a Dios y va a traer destrucción. Pero el diablo nunca te va a agarrar las manos, ni te va a voltear los ojos, ni va a hacer nada por obligarte a pecar. Él solamente va a usar ardides, maquinaciones, trampas y engaños para que tú salgas dañado, para que tu familia salga dañada. Así que es muy necesario poner atención a esto. Primero, es la falsa promesa del placer del pecado. El pecado, el diablo,
te pinta un panorama placentero de algo que sería bueno hacer. Cualquier cosa que sea, y no solamente es en el placer de tipo sexual. No. Casi todos los pecados producen a tu carne cierto placer. La venganza produce cierto placer, es pecado. La envidia produce cierto placer porque un envidioso no quiere lo que alguien tiene, quiere que lo pierda para que no sea mejor que él. Y cuando esa persona logra su objetivo hay cierto deleite. Qué bueno que esa persona que competía conmigo ya no me hace competencia. Así que el diablo pinta un panorama muy lindo, muy placentero, como Eva. Eva vio el fruto, vio que era agradable, olía rico, y luego voy a ser tan sabio como Dios. Es más, no voy a necesitar a Dios. Era verdaderamente atractivo. El diablo siempre va a pintar atractivo el pecado para que tomemos la decisión. El diablo no agarró la fruta y se la puso a la fuerza en la boca a Eva. Solamente le ayudó, le dio un empujoncito con la información falsa, errada. Eva se convenció de que era placentero tomar ese rumbo, que iba a traer un buen fruto. Mira, la verdad de lo que sucede después de ceder a la tentación no es tan placentero. Cualquier pecado que sea. El rey David se quedó en casa cuando los reyes deben de salir a la guerra. A mí me parece que no fue algo espontáneo, fue algo planificado. Nadie peca de esta forma espontáneamente, si no hay una planificación en el corazón, la maldad del corazón. Todos los reyes van de campaña en esa etapa, en esa época, pero David se queda en el castillo. Y qué curioso, se anda paseando ahí como en un balcón y se asoma y la vecina se está bañando en el patio desnuda. Qué coincidencia, ¿no? No sé si ya la había visto otros días y dijo: voy a aprovechar que todos se vayan y yo me voy a quedar aquí en el castillo. Mandó por ella y el resto es historia. Si tú te sentaras a un lado de David, vamos a decir que David, el rey, está ahí y eres su compa. David, ¿qué? Te la debes de haber pasado genial con esa tipa, ¿no? El rey David voltearía y te miraría con unos ojos de asombro y te diría: no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas, David? Una cosa de esa naturaleza no se te puede olvidar. Esa mujer estaba linda, estaba bella. Si yo me hubiera atrevido, nada más que tú te me adelantaste, pues eres el rey. El rey diría: no me acuerdo. Y te voy a decir por qué no me acuerdo. El rey David, después de que fue tratado por Dios, tus saetas cayeron sobre mí. Saeta no es pétalos de rosa. Y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Mi amigo, no me acuerdo porque el dolor que estoy padeciendo por haber pecado eso es tan intenso. Ver a mis hijos que se desviaron e hicieron en público lo que yo hice en privado. Ver que la espada de mis enemigos no se ha quitado de la puerta. Dios me perdonó ciertamente, pero estoy sufriendo consecuencias terribles. Solo por haber elegido el deleite del pecado.
Tú no quieres estar en los pies de David. El pan robado sabe bueno en la boca, pero después el dulce sabor del fracaso te va a alcanzar. Así que piensa 2 veces cuando el diablo te susurre y te diga: te la vas a pasar bien haciendo esto, vas a disfrutar, este fruto sabe bien, sabe rico, vas a resolver tus problemas haciendo esto. Recuerda, las saetas caen y no son pétalos de rosa, son saetas. El trato de Dios sobre David por la maldad de su corazón, definitivamente Dios le perdonó, sí, pero el dolor que experimentó, la vergüenza de salir con la cola entre las patas del castillo a los ojos de todo el reino, porque su hijo se levantó y le arrebató el reino. Todo esto fue consecuencia permitida por Dios por bruto. Así que cuando seas tentado y alguien te diga: está bien, mira, va a estar padre esto, sí está mal, pero está bien chida, acuérdate, las saetas caen, los huesos duelen, la angustia del corazón es asfixiante. Y esto después de que Dios trató con él. ¿Qué otra forma tiene el enemigo de tentarnos o de influenciarnos? Es la falsa promesa de: nadie se va a enterar, esto se va a quedar en secreto. Sí, David esperó que todo el mundo se fuera y se quedó a solas, nadie se iba a enterar. Pero sabes que no vivimos para los ojos de los demás solamente, vivimos para una sola audiencia, y es la audiencia de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe, y que daremos cuenta ante Él de lo que hicimos en secreto. Hay una parte positiva de que Dios recompensa lo que hacemos en secreto, cuando oramos, cuando damos nuestras ofrendas, cuando ayudamos a alguien en silencio, y Dios lo recompensa en público. Pero también las cosas malas que hacemos en lo secreto, Dios las exhibe cuando no nos hemos arrepentido, cuando no hemos aborrecido nuestro pecado, cuando no hemos sido quebrantados a los ojos de Dios por nuestro pecado. Y déjame te digo una palabra de gracia: cuando Dios permite que algo salga a la luz, no es para destruirte, si eres su hijo, si eres su hija, es para evitar que tú vayas más allá, más profundo en el pecado y termines destruyéndote. Si Dios no te sacara a luz algo en lo que estás enredado, tú no saldrías. Tú seguirías pecando, seguiríamos haciendo lo malo si nadie se diera cuenta, humanamente hablando. Pero Dios es tan misericordioso que hace que salga a la luz. Y sí, es horrible porque te sientes avergonzado, te sientes humillado. Y qué bueno, David inclusive escribe: me fue bueno haber sido afligido, porque entonces despiertas y dices: wow, qué avergonzado me siento de esto que hice, pero qué bueno que salió, porque si no sale yo hubiera seguido adelante con esto. Porque sabes que un pecado te lleva a otro, y luego a otro, y luego a otro. ¿Estás conmigo? Así que esto de que nadie se va a enterar, olvídate. Es una falsa promesa, nunca va a quedar en secreto cuando no te has arrepentido, cuando no abandonas a tiempo. La conciencia es peor que 1000 testigos. Cuando no te arrepientes y fallaste y cediste a la tentación, y ahí tienes ese pecado, tú sabes, tu conciencia te está atormentando por lo que hiciste. Aunque nadie te hubiera visto, nunca estás solo, estás con Dios y estás con tu conciencia. Salmos 98, hablando del Dios al que amamos, dice:
el rey, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Todo ocurre delante de la presencia de Él. Cada pensamiento pasa por el corazón de Dios, cada palabra, cada acción, cada actitud, todo pasa delante de Él. Todo está ocurriendo a los ojos del Dios que nos va a examinar, que nos va a recompensar o que nos va a azotar según su misericordia. Pero el diablo te dice, nadie se va a enterar. Dale clic a la computadora, nadie te va a ver. Estás encerrado en tu cuarto. Oh, sí, Él está ahí. El diablo es real, su voz es real. Sus pensamientos que te lanza para que creas que eres tú el que los está maquinando. Parece que eres tú, pero es el diablo, te está influenciando. Mira, estás encerrado en tu cuarto, nadie se va a enterar de lo que estás haciendo. Está ocurriendo. Y ahora sí, dicho de una manera diferente, si lo sabe Dios, lo sabrá el mundo. No es porque Dios sea chismoso, pero Dios no va a permitir ser deshonrado como si no hubiera pasado nada. Él te ama tanto, aun cuando has fracasado. Te ama con todas las fallas y errores y burradas que has cometido. Te ama así, pero te ama tanto que no te va a dejar en el estado en que te encuentras. Él quiere que seas como Jesús. Amén. Y cuando el diablo te incite a pecar en secreto, recuerda esta porción: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? Si fuera al cielo, allí estás. Si voy a los abismos, allí estás. Si me escondo en la oscuridad, todo está abierto delante de tus ojos. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Que Él no puede entrar al baño contigo, Él no puede entrar al cuarto contigo, Él no puede estar en la oficina contigo encerrado. Él está ahí para bien, para bendición de todo aquello que deseas, para agradarle a Él, y también para corregirte cuando estás mal, para fortalecerte cuando te sientes tentado y poder decir no. Él está ahí. Amén. Tercera forma en la que el diablo nos influencia para pecar: la falsa promesa de la autogratificación. El diablo te susurra: has tenido un día muy intenso, una semana muy intensa, y te dice, tú mereces esto, algo pecaminoso. Has trabajado mucho, una escapadita no le hace mal a nadie. Mira, el mundo hace cosas peores y mira, se ven felices. ¿Por qué? ¿Por qué no? Un rato, no más, una vez nada más y ya. Una sola vez, no va a pasar nada. Cuando el diablo te agarra cansado, desprovisto de fuerzas, cuando te agarra inclusive herido y quieres anestesiar tu dolor, el diablo siempre te va a sugerir algo pecaminoso. Una escapada pecaminosa para anestesiar el dolor, para darte un premio a ti mismo por lo mucho que has sufrido. Esa es una de las peores trampas. Cuando has tenido muchas victorias y luego viene la depresión post victoria, la adrenalina baja, tus defensas están bajas y el diablo siempre tendrá un panorama del pecado como algo que puede aminorar tu tristeza, aminorar tu cansancio. ¿Qué es la verdad? Jesús dice: ¿y qué nos aprovechará ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma? ¿De qué te sirve gratificarte? ¿De qué te sirve ir detrás de aquello que te va a causar un deleite temporal, pero te va a arruinar finalmente? Y mira esto: el que siembra para su propia carne, de la carne va a segar corrupción. Te vas a corromper, te vas a podrir por dentro, solo por una escapadita.
por una autogratificación. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que siempre eliges sembrar para el Espíritu. Cuando el diablo te susurre, tú mereces esto, has trabajado mucho, has sufrido mucho, finalmente todo el mundo hace cosas peores, haz esto, no va a pasar nada, es una sola vez. Eso mismo le dijo a Eva, solamente una mordida, Eva, no va a pasar nada. Solamente una mordida, Adán. Di que me amas, pero muérdele a la fruta, por favor. Una sola mordida, Adán, no va a pasar nada. Hemos trabajado mucho para Dios, merecemos ser igual que Él. Y míranos dónde estamos ahora. Algunos padres le dan una sola mordida a la fruta, una sola, y han acarreado mucho dolor a sus vidas y familia. Algunos hijos le dan una sola mordida a la fruta porque se sentían cansados, porque se sentían que merecían escaparse. Una sola mordida y trajo ruina. Sembraron para la carne. La forma en que el enemigo nos tienta o nos influencia es el engaño del pecado pequeño. Dios no se fija en pequeñeces. ¿Cuántos han escuchado eso? Son pecados, son chiquitos, ¿qué tal? ¿Desde cuándo categorizamos los pecados por tamaños? El versículo que leímos anteriormente decía que el que siembra para la carne, ¿qué es lo que se siembra? ¿Qué es lo que se siembra? Semillas, están muy chiquititas, ¿no? Las semillas. Pero dice, si el que siembra para la carne va a cosechar corrupción. Así que el diablo te dice, es una pequeñez, mira, Dios está más ocupado de los problemas del mundo, del ébola, de la guerra, de Irak, de Medio Oriente, de Trump. Tú no te fijes, hombre, tú échale ganas a esto. Es cualquier cosa. Una mentirita blanca, dicen, ¿verdad? ¿Una qué? Mentirita blanca. Di mentirita blanca. ¿Qué tanto es, verdad? Para salir de un problema, para evitar un conflicto. Una mentirita blanca. ¿Para qué dices la verdad? Te vas a meter en problemas. Una mentirita blanca. La verdad es que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al ungüento del perfumista. El perfumista está haciendo perfume y le cae una mosca muerta ahí. No es una muchacha de esas coquetas, no, es una mosca muerta y echa a perder el perfume. Un galón de perfume se echa a perder por una mosca muerta. Asimismo, dice, una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable. Y eso lo inspiró el Espíritu Santo. Tú puedes llevar un buen récord. Y precisamente el éxito tiene esta tentación. Tienes una vida en verdad honorable, te has esforzado años, has hecho lo correcto, eres íntegro. Todo el mundo te conoce por ser una persona derecha que agrada a Dios, pero de repente crees que debes de gratificarte con una pequeña locura que al cabo, ¿qué tanto es? Mi récord está aquí, esto es una tontería. Dios dice, esa pequeña tontería te va a costar. Vas a echar a perder todo tu trabajo de todos tus años. Tu reputación se va a manchar como se ensucia el perfume con una mosca muerta. Ahora, piensen en eso. Si este pecadito es tan insignificante, ¿valdrá la pena dañar nuestra comunión con el Santo de Israel por una tontería? ¿Valdrá la pena entristecer al Espíritu Santo por un pecadito? ¿Valdrá la pena contristar al Señor por un pecadito por el cual Jesús fue condenado, maldecido y rechazado en la cruz? ¿En verdad valdrá la pena deshonrar al que dio su vida en la cruz por un pecadito pequeño? Te diré algo, no hay infiernos pequeños para pecadorcitos pequeños.
Aquí hay una palabra maravillosa. Dice, no saben que los injustos son los que están separados del Señor, no tienen una relación, no se han rendido a Cristo, no han recibido perdón de pecados, no han nacido de nuevo. Los injustos no poseerán el reino de Dios. No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas. Muy diferente afeminados a sodomitas. Los afeminados son esos hombres que hacen el papel como mujer, y los sodomitas son los hombres que les gustan los hombres afeminados. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maldicientes, ni los ladrones poseerán el reino. Ve esto para que no te dejes engañar por el diablo. El diablo le hace mucha publicidad a sus pecados. Y esto eran algunos. ¿Esto qué? Esto eran algunos. O sea que no se espera que los cristianos sean homosexuales, que los cristianos sean los depravados, que sean ladrones. No se espera que los cristianos sean idólatras ni ninguna cosa semejante. ¿Por qué? Porque dice, ustedes ya han sido lavados. Di gloria a Dios por eso. Ya han sido lavados, mas ya son santificados, mas ya son justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que todos esos pecados están fuera de la categoría de opciones que los cristianos tenemos. No se espera que exista un cristiano ratero. Es un pecadito, me voy a robar nada más este clip de la oficina. Es robar, punto. Voy a robarle 10 minutos a mi trabajo, es robar. No se espera que un cristiano sea un avaro. No existen los cristianos avaros. Veamos algo más para los que minimizan ciertos pecados. Veamos esta pregunta capciosa. ¿Quién se merece más el infierno? ¿Un mentiroso o un asesino? ¿Un qué? ¿Un asesino o un mentiroso? Parece que están hablando en lenguas. ¿Quién se merece más el infierno? ¿Un mentiroso o un asesino? Allá Rafa dice que los dos. Bien, veamos lo que dice el final de la historia del juicio final. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y los mentirosos serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Puedes escuchar los gritos de alguien ahí: Señor, yo solamente dije mentiras. ¿Por qué un hijo de Dios querría practicar los pecados que Dios va a condenar en el lago de fuego? ¿Por qué un hijo de Dios cedería ante la tentación de algo que Dios va a condenar de esa manera? Piensa en eso. Algunos de nosotros tenemos una extraña costumbre. Vemos a una persona en la calle, en el trabajo, y lo vemos que es una persona, es más, decimos, híjole, es tan buena persona, nomás le falta ser cristiano. El único defecto que tiene es que es un adúltero. Pero todo es tan bueno, es tan generoso, ayuda a todo el mundo, pero le gusta mucho andar con las mujeres. Pero todo lo demás es perfecto. Ahí está. No le pongas una cereza al pastel que Dios vomita de su boca. O decimos, esa persona es, híjole, es tan buena, lo único que tiene, pues es que es raterillo. Se roba algunas cosas de la oficina, todos los días sale con algo en la bolsa. Pero de veras tiene un matrimonio impecable, sus hijos bien bonitos, bien educados, pero tiene ese detalle que es un ladrón. Roba poquito nada más. No le demos trofeos a quien Dios está descalificando. Por eso pecamos los cristianos.
somos engañados y decimos, no tiene nada de malo, es algo pequeño, Dios no se fija en esto. Mira si Dios no se fija en eso. Ananías y Zafira vendieron un terreno, una propiedad y dijeron, ok, es el tiempo de la generosidad. Ananías, Zafira venden ese terreno, lo vendieron en 2 millones de dólares. Zafira, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué te parece si estos 2 millones de dólares, pues agarramos unos 800,000 y lo demás se lo damos a los apóstoles? Esta es una buena cantidad. Pero no le digas que nos quedamos con esto. Es una mentirita piadosa nada más. Hermano, gloria a Dios, aleluya. Vendimos un terreno y aquí está el dinero completito para ustedes. Hagan lo que quieran. 1,200,000. Wow. A cualquier pastor en estos tiempos, menos a mí, le caerán muy bien esos 1,200,000. Pero este hombre dice, ¿vendiste en tanto este terreno? Así es. ¿Por qué has permitido que Satanás entre en tu corazón? Porque no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en ese momento cae muerto. Y luego viene la esposa. Zafira, ¿vendieron en tanto el terreno? Sí, hermano, gloria a Dios, aleluya. Mira, allá van saliendo los pies de tu esposo por haber mentido al Espíritu Santo. Una sola mentira. Y Dios usó de su justicia para declarar a todos los testigos cómo Él aborrecía una mentirita. ¿Por qué no temblamos ante eso que a Dios hace y que está registrado en la Escritura y que decimos que creemos que es la verdad absoluta de Dios? ¿Por qué pensamos que Dios ha cambiado y ha bajado los estándares? Y nos permitimos tocar áreas peligrosas en nuestro caminar con Dios. La gente vio lo que ocurrió, los incrédulos vieron lo que ocurrió y tenían miedo a acercarse a la iglesia. Toda esta gente cabía en una categoría y creen que sus pecados no eran tan serios. Creyeron la mentira original, no morirás. No va a pasar nada si haces esto. Es una mordidita a la fruta solamente. Y les gustó la primera mordidita y luego otra mordidita y la otra mordidita. Esto funciona más o menos así. Alguien es borracho y a lo mejor no es tan borracho. Va por la vida borracho, tiene un estilo de vida de embriagarse. Y se encuentra con el Evangelio. El Señor Jesús sale a su camino y le expresa su amor. Le dice, mira, yo morí por ti, por tus pecados, arrepiéntete, abandona eso. Yo te voy a ayudar a que dejes este pecado. Solo arrepiéntete y confiesa eso como pecado. El Señor lo salva, deja de ser borracho, comienza a vivir la vida plena, la vida abundante. Muere y va con el Señor por haber creído en Jesús. Pero tienes a este otro borracho, se encuentra con el Evangelio, rechaza el Evangelio. Dice, no, yo quiero seguir mi vida así, no me estés diciendo cómo debo vivir. Ok, el Señor se hace a un lado, sigue caminando, se muere, borracho, y borracho se va al infierno. Por eso dice que los borrachos no pueden heredar el reino de Dios. Y cualquier cosa, no importa, porque al final de cuentas vemos que Dios echa todo al mismo costal. Todo lo mete al mismo costal. Inmorales, idólatras, homosexuales, afeminados, hechiceros, brujos, idólatras. Todos van al mismo costal por haber rechazado a Cristo Jesús. Jesús dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él.
Ustedes se examinan y no son hijos de Dios. Más vale que comprendan esto. El Señor les ama y Él fue a la cruz por ustedes, a fin de que obtuvieran la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y tengan vida eterna. No rechacen al que les puede libertar del pecado. No rechacen al que les amó en la cruz. No rechacen en ninguna manera la oportunidad de la salvación que Dios les ofrece. Y ustedes que son hijos de Dios, no vale la pena contaminar el testimonio de Cristo por un momento de pecado voluntario. 5. El engaño de justificar tu deseo pecaminoso, porque al fin y al cabo Dios es misericordioso. Ese nos encanta. Te sientes tentado, estás a punto de cruzar la raya y estás negociando con el diablo, y el diablo te susurra y te dice: mira, ya no puedes más. Dios va a entender que eres débil y finalmente Dios te va a perdonar por haber hecho eso. Se oye pero bien lindo, pero es un engaño. Esto es intenso. La gente dice: voy a ceder esta vez, Dios sabe que soy débil y me perdonará porque Él es muy bueno. Ahora, ¿es verdad que Dios perdona? Definitivamente. Pero veamos la verdad antes de ceder a la tentación que el diablo nos pone delante de nosotros. Vamos a dejar mejor que su bondad nos lleve al arrepentimiento y nos guarde de la transgresión. Piensen, voy a hacerlo de esta manera. Una mujer tiene un hombre, un esposo que es muy bueno. La cuida, la protege, la lleva de vacaciones, la ama, la respeta, la trata como su más grande tesoro. Todo lo que una mujer puede desear está en ese hombre. Este hombre la cuida tiernamente, la levanta, la restaura cada vez que falla. Ese hombre cualquier mujer lo querría. Pero esta mujer de pronto se enceguece y es atrapada en una tentación. Hay un hombre que le habla al oído en el trabajo. Quizás no es tan bueno como su marido, pero finalmente se siente atraído a ese hombre. Y ella piensa para sí: híjole, qué difícil esta tentación. Bueno, pues voy a dar el paso, que al cabo mi esposo es muy bueno y me va a perdonar. ¿Qué no sería mejor decir: mi esposo es tan bueno, ¿cómo voy a hacer esto contra él? Y la gente dice: Dios es muy bueno y me va a perdonar después de que haga esto. Pero la Biblia te exhorta y dice la bondad, la benignidad del Señor debe de guiarte al arrepentimiento. Quiero ir y me siento tentado a pecar y digo: Dios es bien bueno y me va a perdonar. No, Dios es muy bueno. ¿Por qué lo voy a traicionar? ¿Por qué voy a ofenderlo? Y se puede aplicar en cualquier nivel de relación. Tú eres un hijo, una hija, y tienes un papá muy bueno y él tiene dinero y lo tiene guardado y le voy a sacar una feria que al cabo es muy bueno, no se va a enojar, me va a perdonar cuando le diga que yo lo agarré. Pero si tienes un papá tan bueno, ¿por qué le vas a faltar al respeto? Y ni si fuera malo, porque de todos modos pecarías, pero tienes una razón poderosa. Tienes a un Dios bueno, extremadamente bueno, que no merece ser ofendido en su propia cara. Detente antes de pecar. Ve esta palabra. En Números 15:30 revela algo impresionante. Vengan los de la alabanza, por favor. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, otra versión dice con presunción, así el natural como el extranjero ultraja al Señor, esa persona será cortada en medio de su pueblo.
La presunción o el pecado de presunción es asumir algo que realmente no es cierto, aunque parece cierto. La persona que actúa con presunción diciendo voy a pecar, que al cabo Dios es bueno y me va a perdonar, dice el Espíritu Santo que no importa si es natural, es decir, si es del pueblo de Dios o es fuera del pueblo de Dios, dice ultraja al Señor. La palabra ultrajar es una palabra tan intensa. ¿Ve lo que quiere decir ultrajar al Señor? La palabra ultrajar quiere decir ofender, humillar, avergonzar públicamente a alguien, lastimando su credibilidad y su reputación. Piensa, esto es increíble. A mi edad puedo brincar de aquí para acá, pero no de aquí para allá. Ultrajar al Señor. Piensa que está el Señor aquí y tiene todo su consejo, sus ángeles, querubines, serafines, y te están observando. Y tú estás a punto de dar un paso porque Satanás te está incitando y él te está diciendo Dios es bueno, te va a perdonar, hazlo, no importa. Pero el diablo sabe algo. El diablo sabe que Dios no va a intervenir de inmediato. Te voy a decir lo que hay en el corazón de Dios. Estamos rodeados de su presencia y están ángeles alrededor. Los ángeles te están viendo y saben hacia dónde te estás dirigiendo. Estás a punto de ofender a Dios con una mala decisión y estás siendo engañado creyendo que solamente porque piensas que Dios es bueno no va a pasar nada. Pero aquí está Dios y Él apuesta todo por ti. Él dice no, mi hijo no va a dar ese paso. Él me ama. Tú estás sudando ahí porque sabes que vas a tomar una decisión seria. No, mi hijo no va a hacer eso. Dios no es ingenuo, Dios cree en ti. Dios te ha dado todo lo que necesitas para vencer esta tentación. Y todos los ángeles están gritando no lo hagas, no vayas, hey, cállense. Oh, Dios lo va a hacer. Dios está apostando por ti que no lo vas a hacer, que no vas a ceder, que no lo vas a ultrajar. Lo voy a poner en otro nivel más bajo, en el nivel de un matrimonio. Está tu esposa aquí y tú estás ahí. Y estás a punto de irte con otra mujer. Ahí está y ella te está viendo. Y tú dices, mi esposa es muy buena, ella me va a perdonar. Y ella te está viendo. Y ella dice, no, mi esposo va a evitar eso. Mi esposo va a evitar. Y aquí está esta mujer y está con sus amigas, con sus hermanas y con sus hijos. Y todos están viendo hacia dónde se dirigen los pasos de ese hombre. Ese hombre está a punto de ultrajar a su esposa, de humillarla, de avergonzarla públicamente, desacreditándola y manchando su reputación. Finalmente este hombre da el paso y se enreda con esa mujer. Piensa en el dolor de esta esposa, piensa en la furia de esta esposa. A pesar de que le ama, están esas emociones ahí. Has ultrajado a tu esposa. Cuando cediste con ese pensamiento de que Dios es muy bueno, ultrajaste a Dios públicamente. Ultrajamos a Dios y lo hicimos públicamente.
Hace tiempo creo que Dios me enseñó algo a través de un sueño, porque a veces no podemos balancear bien el asunto de que Dios nos ama o Dios se enoja o Dios se entristece cuando pecamos. En el sueño yo me veía manejando una bicicleta y había en las calles una raya así como amarilla, y esa raya decía que yo no podía pasar esa raya. Era un límite que estaba ahí puesto, pero a mí se me hacía fácil y pasaba esta raya amarilla y la pasaba, y de pronto me veía en ese sueño encerrado en un cuartito y había tres como si fueran humanos, pero no eran tan humanos, eran un poco extraños, pero todos los tres eran exactamente iguales. Y me metían a ese cuartito y estaban esos tres, y cuando vi el rostro de cada uno, el primer rostro de ellos, aunque eran iguales los tres, tenía una sonrisa muy afable. El segundo era el mismo que el anterior, pero tenía una cara profundamente triste. Y el tercero era exactamente igual que los dos, pero tenía su cara enojada. Y el tercero metía la mano en un recipiente, no sé qué era, como aceite, y me iba a bofetear. Y estaba con su rostro enojado. Y yo los veía a los otros así, el otro llorando triste y el otro con una mirada tan tierna, pero eran exactamente los mismos. ¿Entiende algo? Si tú cedes a la tentación, tú contristas al Espíritu Santo, el amor de Dios por ti no cambia, pero Él va a tener que disciplinarte, va a tener que azotarte con todo, y que te ama y que está triste, porque su gloria no va a ser manchada por alguien que es presuntuoso y ligero en sus palabras o sus acciones y transgrede y pasa los límites. Definitivamente Dios te va a perdonar porque te ama, porque Jesús murió en la cruz por ti. Pero has roto el corazón de Dios en alguna manera. Nuestro pecado, nuestro ceder delante de su presencia y haberlo avergonzado delante de todo el cielo, va a ocasionar que Él nos discipline, que Él nos azote, porque somos sus hijos. ¿Por qué ceder a un engaño? Y tú dices, finalmente, el engaño de la restauración de los personajes bíblicos. Dices, bueno, pues estos personajes, David pecó y finalmente fue restaurado, Salomón pecó, fue restaurado, fulano pecó y luego fue restaurado. Exacto. Dios es un Dios que restaura. Pero la verdad es que las historias de los personajes que eligieron ceder a la tentación no están para que imitemos su ejemplo, sino para que evitemos lo que ellos no evitaron. Dios está poniendo esos ejemplos de esas personas, sus favoritos, cómo fracasaron, para que nosotros no elijamos lo que ellos eligieron. ¿Sabes cómo son esos personajes en la Biblia? Son como faros en el mar que nos alumbran las rocas en las que ellos se estrellaron, para que nosotros no nos estrellemos donde mismo. Así que no es una excusa. Si decides pecar, si decides ceder a la tentación, finalmente, si te arrepientes, Dios te va a restaurar, claro.
Pero esa no es la meta. La meta es que si vas a vivir para glorificarle a Él, o vas a vivir para avergonzarlo a Él. ¿Vas a vivir para darle la razón a Jesús o la razón al diablo? ¿Vas a vivir para agradarle a Él y aprovechar la oportunidad que Dios te sacó de librarte de la muerte? ¿O vas a pisotear la sangre de Jesús que le costó en la cruz del Calvario? Piensa en eso. Tienes que cuidar tu corazón y determinar antes de elegir pecar. Antes de elegir pecar, tu pensamiento debe de ser no pensar en la posibilidad de pecar. Elijo el placer de la obediencia. Y aquí te va un camino y una razón suprema para evitar el fracaso, porque siempre vamos a tener tiempo de meditar antes de ceder. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Disfruta esa promesa. Léela por favor. Dichosos el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Estás en medio de la tentación y tienes escasos segundos para elegir entre hacer lo correcto o ceder. Piensa, hay una corona, hay una impartición de autoridad que Dios da a los que vencen la tentación. Puedo disfrutar del deleite del pecado y cosechar dolor, amargura, vergüenza y humillación, dolor para los demás, o puedo escoger resistir y ser coronado por Dios, y que Dios me ponga en su reino, en un lugar de autoridad, en donde yo puedo decirles: amigos, si se puede vivir en santidad, si se puede obedecer al Señor, si se puede caminar en obediencia agradándole a Él. No cedan a la tentación. O simplemente ceder y esconderte en las sombras y decir: no, a mí no me preguntes, pregúntale a alguien más. Tú quieres graduarte con honores, tú quieres ser coronado, tú quieres, y Dios promete la corona, porque Él sabe que hay suficiente gracia para fortalecer el corazón, para que puedas decir no, para que puedas apartarte de la oportunidad de ofenderle, de ofender a los demás. Hay suficiente poder disponible para ti y para mí, para que escojamos amarle, para que escojamos amar a los demás y para que escojamos respetarnos a nosotros mismos. Siempre es posible huir en la tentación. Siempre. Recuerda, hay unos ojos amorosos que te están observando 24 horas y que creen en ti, que creen en verdad que tú puedes salir adelante. Ahora dices: la acabo de regar y feo, acabo de ofender a mi Dios y caí en una o todas esas categorías. Lo primero que quiero decirte algo es que en este planeta no hay persona que no peque, pero hay solamente dos tipos de personas que pecan: las que son hijos de Dios y tienen la gracia de venir ante un abogado que es Jesucristo, que te defiende, o aquellos que no tienen esperanza.
Porque sin Jesús no tienes esperanza de ser sanado, de que esa falla, de que ese error, de que esa mala decisión se torne en algo positivo, en algo hermoso. Dios no va a desperdiciar tus fracasos si te entregas a Él. Dios va a usar lo que el diablo usó para destruirte si te entregas a Él, si te entregas a Cristo, para levantarte. Te va a limpiar tu conciencia, te va a restaurar, te va a hacer su hijo, su hija, y te va a defender de las acusaciones del diablo. Te va a proteger de la vergüenza que tu pecado ha causado. Y en lugar de que vivas avergonzado, avergonzado el resto de tus días, Dios va a usar eso. Dios va a usar tu vida para ejemplo para otros. La única pregunta es: ¿tienes una relación con Jesús o no tienes una relación con Jesús? Él es tu amo, Él es tu pastor, o tú te gobiernas solo o sola. Vives como oveja sin pastor. Aquí está Jesús llamándote y te viene a buscar, y sabe que el pecado te ha lastimado, sabe que el pecado te ha herido, sabe que te sientes en ruina, que te sientes terrible por esto que acabas de escuchar. Pero Jesús está aquí para levantarte. Jesús está aquí para brindarte la oportunidad de ser limpiado y darte unas nuevas vestiduras. Para Él no es imposible perdonar los pecados. Para Él no es difícil perdonar cuando reconoces que has fallado, que estás separado de Dios, o que como hijo o hija te has apartado. Si en verdad reconoces, te levantas, das media vuelta y dices: ¿qué estoy haciendo aquí comiendo comida de cerdo? Mejor voy a la casa de mi padre. Ahí hasta los esclavos de mi papá comen mejor que yo. Voy a ir y le voy a pedir perdón. He pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco llamarme hijo o hija tuya. Por favor, recíbeme como uno de tus esclavos. Entonces puedes estar seguro que si es un arrepentimiento genuino, Él te va a abrazar, Él te va a perdonar, Él te va a limpiar, y saldrás por esa puerta con un rostro en alto, sabiendo que alguien en el cielo, el mayor de todos, ha elegido perdonarte, ha elegido levantarte del lodo, ha elegido limpiar tu vergüenza y coronarte de gracia y de misericordia, porque Él es tu Dios. Él es el que dio su vida en la cruz por ti, y nadie absolutamente tendrá nada que decir en tu contra. Cuando tienes a Dios de tu parte, nadie puede estar en tu contra. Pero cuidado cuando Él está en tu contra, porque tú lo rechazas. Entonces no tienes nadie a tu favor. ¿Tienes a Jesús en verdad en tu vida o no lo tienes? ¿Te vas a ir al cielo si te mueres ahorita, o te vas a ir al infierno? No hay más que de dos sopas. Y si te vas a ir al infierno y lo sabes, es porque no tienes a Jesús en tu vida. La pregunta es: ¿quieres tener a Jesús en tu vida? ¿Quieres arrepentirte de tus pecados y reconocerlo a Él como tu Señor? ¿Te duele haber vivido pecando delante de Él? ¿Te duele en verdad? ¿Te duele? ¿Estás afligido por lo que has hecho o no lo has hecho? ¿Te duele haber pecado delante del perfecto y santo Dios? ¿Te duele sentir que has decepcionado a Dios? Te diré algo: Él no está todavía decepcionado de ti. Él sabe que puedes levantarte. Él sabe que puedes venir a Él. Ven. Sal de tu lugar, por favor. Ven aquí, como una señal de tu arrepentimiento y tu deseo de entregarte a Él. Ve esta palabra que el Espíritu Santo dice en Proverbios: dame, hijo mío, hija mía, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué está diciendo Dios? Si el corazón es el centro de control, quiere decir: dame el control de tu vida.
y miren tus ojos cómo hago yo las cosas para que me imites. Yo voy a dirigir tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Todo lo que es, controla tu alma, tus pensamientos, tus emociones, sentimientos, decisiones, imaginación. Dámelo. Tú no puedes controlarlo. Ven, dame tu corazón. El Señor te llama, Él no quiere tus cosas, Él quiere el corazón. Ven, ven a Él. ¿Por qué seguir atrapado en el pecado? ¿Por qué seguir avergonzado por lo que has hecho? Debe de haber una vergüenza natural, pero no una vergüenza que te esclaviza. Ven si no tienes a Cristo. Ven si no tienes a Jesús. Ven si estás quebrado por dentro, si estás quebrada por dentro. Ven rápido. Ven porque no sabes lo que te espera después. Es mejor venir hoy y estar a cuentas con Él. Y si tus pecados fueran tan escandalosos, Él los va a limpiar. Si tus pecados a tus ojos fueran tan pequeños, necesitan ser limpiados y perdonados. Ven, no tienes que morir, porque Dios no quiere que muera el pecador, sino que viva. Dios no quiere condenar a un pecador, Él quiere salvarlo. Porque el Hijo de Dios no vino para condenarte, sino para que seas salvo, salva por medio de Él. Ven a Jesús.